Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bueno, el día de hoy les debía este tema porque, bueno, la sesión pasada estuvimos viendo probabilidad y, bueno, va muy de la mano con la estadística. Entonces, al menos por esta sesión, vamos a ver este tema. Es un tema bastante sencillo, diría yo. Es un tema que se divide en pocas partes y que es muy fácil de entender y también es un poquito deductivo. Entonces, esta sesión va a estar muy tranquila, va a estar muy pacífica. De por sí, yo creo que las sesiones están siendo muy tranquilas. De todas maneras, pues vamos a empezar. Ya saben, siempre empezamos con los conocimientos, perdón, los conceptos básicos. En este caso, bueno, esta presentación solamente se va a tratar de dos en específico, de los conocimientos básicos que nosotros tenemos que ver en estadística y bueno, las medidas de tendencia central, porque bueno, estadística es una rama impresionante de las matemáticas, entonces solamente vamos a ver en esta sesión medidas de tendencia central, ¿vale? Es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Y bueno, primero, cuando vimos probabilidad, bueno, estuvimos viendo un poquito de conceptos básicos acerca de probabilidad, para qué se ocupa, en dónde las podemos encontrar, estuvimos viendo cómo diferentes herramientas que podemos ocupar, estuvimos viendo los pasos, el procedimiento para sacar la probabilidad de un evento simple. Bueno, en estadística va muy de la mano porque también trabajamos en este caso con datos. Bien, pero primero pues sí quería definir un poquito pues lo que es la estadística, al menos lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, bueno, pues ya se los dije, pues es una rama de las matemáticas, pero en este caso esta rama se ocupa de recopilar datos y organizarlos, ¿vale? Estos datos pues los vamos a tener que analizar y a su vez también los vamos a tener que interpretar. Y bueno, su objetivo principal, al menos de esta materia y de esta rama, pues es obtener una información significativa y darle una interpretación significativa pues a ciertos datos, a cierto conjunto de datos. Bien, ¿para qué? Bueno, la estadística se puede ocupar para muchas cosas, pero en lo general lo que se nos dice es que, bueno, pues nos ayuda a tomar unas decisiones o a tomar decisiones en diferentes campos. Por eso me tomé el atrevimiento de pues simplemente como tomar cierta parte de la estadística como son medidas de tendencia central para poder enfocar estos aspectos que tiene la estadística con este dato de medidas de tendencia central. Bien, con esta parte. Entonces, bueno, pues vamos a empezar un poquito con conocimientos básicos, que son muy básicos, pero que se desprenden y para poder entender diferentes temas. Bien, entonces, bueno, primero vamos a definir un poquito, pues, qué es un dato en general, o sea, a simple vista, o bueno, no a simple vista, pero en sí, qué es un dato. Entonces, aquí nos dice en la presentación, los datos son información o hechos que se recopilan sobre algo. Pueden ser números, palabras, símbolos o cualquier cosa que se pueda registrar. Por ejemplo, las edades de un grupo de estudiantes. Entonces, los datos en sí, como su nombre lo dice, simplemente pues es un conjunto de números, es un conjunto de palabras, es un conjunto de símbolos, de colores que nosotros podemos agrupar. En este caso yo, por ejemplo, puse las edades de un grupo de estudiantes de 20, 22, 19 y 21 años. Bien, ahora, ¿qué es población? Bien, aquí me faltó la mayúscula en el es, perdón, pero nos dice que pues es el conjunto completo de elementos o individuos que se están estudiando o sobre lo que se está recopilando datos. Por ejemplo, si estás interesado en las edades de todos los estudiantes de una escuela en particular, la población sería los estudiantes de la escuela. Bien, entonces población es prácticamente lo que nosotros vamos a estudiar, como lo dice aquí en la presentación. En el primer ejemplo de saber los datos, pues yo puse que, bueno, vamos a investigar, no sé, las edades de un grupo de estudiantes de una escuela. Bien, los datos pues serían las edades. La población pues sería la escuela en específico en la cual voy a trabajar. Bien, y aquí también lo dice en el ejemplo. Si estás interesado en las edades de todos los estudiantes de una escuela en particular, la población sería todos los estudiantes de esa escuela. Bien, supongamos que por ejemplo yo quisiera saber cuánto es el salario mínimo que obtiene un trabajador en una empresa textilera. Bueno, tendría que preguntar a cada uno de los trabajadores cuál es el salario mínimo que ellos obtienen, dependiendo tal vez de su cargo o tal vez de su puesto. Y los datos sería pues el salario mínimo y la población sería puesto a la empresa textilera. ¿Vale?
Ahora, entonces, estos son los más básicos, los datos y la población, es decir, los datos específicos que yo quiero investigar y la población sería, pues, en general de dónde yo los voy a sacar. Bien, y bueno, de ahí se desprenden varias cosas, estas tres que están aquí. La tercera es la que vamos a trabajar el día de hoy. Pero bueno, también se desprende la muestra, ¿no? Una muestra es un subconjunto representativo de la población que se elige para llevar a cabo un estudio o análisis. Por ejemplo, si no puedes encuestar a todos los estudiantes de la escuela, podrías seleccionar aleatoriamente una muestra de 100 estudiantes para encuestar. Y aquí hay una pequeña imagen. Es decir, supongamos que yo quisiera saber cuántos estudiantes hay en una universidad pública. Las universidades públicas pues son famosas porque pues son campus, son bastantes, son miles de estudiantes. Obviamente pues yo quisiera, no sé, supongamos investigar cuál es la carrera que tiene más estudiantes o no sé, cuál es la materia que tal vez se les complique a cierta carrera en específico. Bueno, no puedo entrevistar a los 500, 600 estudiantes que pertenecen a una carrera, pero tal vez pueda investigar de 20 o de 10 estudiantes. Es por eso que a veces cuando nosotros escuchamos alguna investigación científica decimos, o bueno, no decimos, ¿verdad? Porque yo no hago investigaciones científicas, pero cuando se hacen estas investigaciones, pues se dice, no sé, uno de cada 10 personas, o no sé, y se hizo un estudio de parte de la UNAM, y bueno, resultó que, no sé, 5 de cada 15 personas prefieren no salir los fines de semana, o 3 de 10 personas prefieren salir de fin de semana. Bueno, la muestra precisamente sería, no sé, esas 10 personas. En el ejemplo que yo di de la escuela, bueno, pues sería a lo mejor los 20 estudiantes que yo solamente entrevisté para saber cuál es la materia que más les cuesta. Entonces, esa es una muestra, como tomar algo de un conjunto para poder investigar. Bien, ahora, la variable. Una variable es una característica o propiedad que se mide o registra en un estudio. Puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa. Estos dos términos tal vez sean un poquito raros, o bueno, no tanto, pero a lo mejor sí es un poquito controversial saber qué es una investigación cuantitativa o qué es una investigación cualitativa. Bueno, pues en este caso, al menos en estadística, porque pues cualitativo se le puede dar a distintos conceptos, como por ejemplo en biología, que ya lo hemos trabajado, pero al menos en estadística, bueno, pues son los datos cualitativos. Perdón, los datos cualitativos pues representan categorías o cualidades como su nombre lo dice, ¿no? Entonces acuérdense, por el nombre de cualitativa puede decir solamente cualidades. Por ejemplo, los colores de un carro, ¿no? Supongamos que yo quisiera saber cuál es el promedio o cuántos carros vende Volkswagen color rojo. Bueno, una cualidad de un carro es que sea rojo. No me voy a fijar tanto en el dato de si son carros. Ahora me voy a fijar en una cualidad que tienen, que en este caso pues sería el color rojo, o cuántos carros venden con cuatro puertas, o cuántos carros venden, no sé, con estéreo integrado, con GPS integrado. Es decir, es un dato en general que podría ser el carro en específico, pero yo voy a investigar una cualidad en específico, que tenga cuatro puertas, que tenga GPS, que tenga estéreo, que sea automático, que sea manual. Entonces a eso se refiere con datos cualitativos, es decir, cualidades que puede tener el objeto de estudio. Ahora, cuantitativo, pues son en este caso datos que son numéricos, ¿vale? Y pues obviamente estos datos numéricos pues se representan en cantidades o en este caso en estadísticas se pueden también ejemplificar con fracciones. No vamos a trabajar en este tema o al menos en esta sesión con fracciones. Pero pues sí, los datos cuantitativos pues son los datos, números en específico que se pueden contabilizar. Por ejemplo, si yo quisiera saber o bueno, yo en este caso pongo, no sé, voy a calificar los exámenes de unos estudiantes que tienen 5 materias. Bueno, Pedro tuvo 90 preguntas buenas de un examen, Juan tiene 85 y no sé, Pedrito tiene 75. Bueno, son datos que son cuantitativos, es decir, yo puedo contabilizar cuántas respuestas buenas o cuántas respuestas malas tuvieron en su examen. Bien,
Entonces, bueno, aquí tengo un ejemplo que dice, por ejemplo, la edad de los estudiantes es una variable cuantitativa. Es decir, ¿por qué es una variable cuantitativa la edad de los estudiantes? Bueno, porque yo lo puedo contabilizar. Es decir, yo puedo poner una tabla y puedo poner que, no sé, los estudiantes de una prepa tienen 16, 15, 20, 30 años. Bien, es un dato cuantitativo, es decir, que yo puedo cuantificar. Ahora, mientras que el género, masculino o femenino, es una variable cualitativa. ¿Por qué? Porque pues el sexo en este caso es una cualidad que tienen los estudiantes de la preparatoria. Ya no tanto voy a hacer hincapié en las edades, pero sí me voy a fijar ahora en la cualidad que tienen. Yo también, por ejemplo, podría hacer un estudio acerca de, no sé, en un grupo de 40 personas, de 40 estudiantes, quiero saber cuáles serían sus edades o cuáles son o cuál es su promedio o no sé a qué edad no sé, tuvieron su primera novia, no sé, un ejemplo. Bueno, esos datos de nuevo son cuantitativos porque se pueden cuantificar. Pero por ejemplo, ahora yo quisiera saber de esos mismos estudiantes cuántos tienen lentes, cuántos, no sé, son morenos, cuántos son güeros, cuántas son mujeres o cuántos son hombres. Entonces, esos datos son cualitativos, cualidades que tiene en este caso mi objeto de estudio. Bien, bien, ahora, medidas de tendencia central. Aquí, bueno, yo creo que ya con la presentación más o menos saben a dónde voy. Nos dice, estas medidas se utilizan para describir la ubicación central de un conjunto de datos, es decir, media, o mejor conocido como promedio, mediana y moda. De eso se va a tratar la sesión de hoy. Saber cómo yo, primero saber qué es cuál, en este caso saber qué es media, saber qué es mediana y saber qué es moda. Por eso yo les decía que es una sesión relajada, tal vez a diferencia de otras sesiones que hemos tenido. Entonces, pues vamos a trabajar precisamente con estas tres en específico, media, mediana y moda. Bien, y bueno, vamos a empezar por la media. Ay, me faltó un paréntesis, perdónenme. Bueno, vamos a empezar primero con la media. Vamos a ver más o menos qué características tiene y vamos a ver cómo podemos sacarla. Bien, media en matemáticas también se puede ocupar como promedio o también se le llama promedio. Bien, anoté tres características principales. La primera es que la media o una medida de tendencia es la medida de tendencia central más común utilizada. ¿Por qué? Porque esta se ocupa para muchísimas cosas. Bien, se ocupa tal vez más conocido o tal vez en un rubro más conocido por la mayoría, pues en una escuela, porque yo tengo que sacar el promedio de calificaciones de estudiantes. Bien, y nos dice así, se calcula sumando todos los valores de un conjunto de datos y dividiendo la suma por el número de valores. Bien, ahorita vamos a ejemplificarlo para que quede más sencillo. La fórmula sería media es igual a la suma de todos los valores entre la suma de los valores. Y aquí tengo un ejemplo. Nos dice, las notas de Manuel en el examen de matemáticas fueron 5, 6, 5, 4, 6 y 4. Como verán, Manuel no es un estudiante sobresaliente. Bien, entonces, bueno, la media o el promedio nos dice que se calcula sumando todos los valores, en este caso nos dice, calculemos la suma de los datos. 5 más 6 más 5 más 4 más 6 más 4, que son las calificaciones que tiene Manuel, que nos da 30. Es decir, la suma de todos los valores o la suma de todas las calificaciones de Manuel nos dan 30. Ahora, el siguiente paso sería dividirlo entre el número de valores. Es decir, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 calificaciones. Por lo tanto, aquí nos dice, como hay 6 datos, dividimos el resultado anterior entre 6. Esa X que está arriba, X, y tiene el palito, se dice promedio. Entonces, el promedio es igual a 30, que es el resultado de la suma de todos los valores, entre 6, que es el número de valores. Y entonces, como si se dan cuenta, pues Emanuel reprobó. Bien, y aquí nos dice, bueno, si Emanuel hubiese tenido la misma nota en todos los exámenes, sería la media, que es un 5. Por esta razón, suele usarse la media de todas las notas para todas las notas para la nota de la asignatura. Es decir, ¿a qué se refiere este pequeño texto? Que por ejemplo, si yo tuviera una calificación y yo sé que tengo 6 6 6 6 6 6 6, bueno, pues no tengo que hacer el procedimiento. Yo sé que como todos mis valores son 6, pues mi resultado va a ser 6. Bien, entonces de esto se trata la media. Encontrar el promedio
de los valores o de un conjunto de datos, porque no solamente se ocupa en escuelas. Ahorita vamos a ver ejemplos en el que no ocupemos escuelas. Bueno, en el que no ocupemos calificaciones. Bien, ahora vamos a ver un poquito qué es la mediana. Bien, la mediana es el valor que se encuentra justo en el medio de un conjunto de datos cuando están ordenados de manera ascendente o descendente. Cuando yo digo cuando están ordenados de manera ascendente o descendente, me refiero a que yo los agrupe de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Cuándo los tengo que acomodar de mayor a menor o viceversa? No hay ningún problema porque eso no afecta el resultado de la mediana. Ahorita vamos a ver cuáles son sus características. Bien, si hay un número impar de valores, la mediana es el valor central. Es decir, ahorita aquí tengo un ejemplo de cada uno de los posibles conjuntos de datos que nos puede dar. Bien, si hay un número par de valores, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. Bien, es menos sensible a valores atípicos que la media, ya que solo se ve afectada por los valores en medio del conjunto de datos. Es decir, en pocas palabras, pues es una medida de tendencia central bastante sencilla de obtener. Y bueno, yo aquí tengo dos ejemplos. Uno cuando el conjunto de datos es impar y uno cuando el conjunto de datos es par. ¿Por qué tiene esto que ver o por qué tiene alguna relevancia? Bueno, aquí nos dice que la media es el valor que se encuentra justo en medio de un conjunto de datos organizados de manera ascendente. Yo aquí tengo un ejemplo y nos dice la media de los datos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 es 2. Para calcular tenemos que ordenar los datos. Aquí en el ejemplo los datos están ordenados de menor a mayor, es decir, este conjunto de datos aquí está organizado de menor a mayor. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Bien, ahora, ¿por qué este es un ejemplo bastante sencillo de mediana? Bueno, si se dan cuenta, en este caso es un ejemplo con un conjunto de datos impar, es decir, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos. Es decir, la media va a ser el número que está en medio después de ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Aquí, por ejemplo, yo tengo 3 números del lado izquierdo y aquí tengo 3 números del lado derecho. Y el número que me queda en medio después de ordenarlos es 2, es decir, la mediana de este conjunto de datos es 2. Bien, entonces este es un ejemplo bastante sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, mis datos no queda un número en medio? Es decir, que haya el mismo número de valores a la izquierda o haya el mismo número de valores a la derecha. Bueno, para eso está este ejemplo. Cuando yo tengo un número par, por ejemplo, la mediana de los datos 1, 2, 3, 1, 3, 1 es 1,5. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Primero, bueno, ordenamos los datos de menor a mayor de nuevo. 1, 1, 1, 2, 3, 3. Ahora, los datos centrales son 1 y 2. ¿Por qué son 1 y 2? Porque la media nos dice que es el valor central, es decir, el que está en medio. Como en este caso, en mi ejemplo, yo tengo un número par, bueno, tendría que dejar los mismos números de izquierda como los mismos números a la derecha. Es decir, 1, 1, 3, 3. En medio me quedó un dato 1 y un dato 2. Ahora, aquí nos dice, si hay un número par, como el que está aquí, los valores de la mediana es el promedio de los dos valores centrales. Es decir, el promedio, es decir, la media de este conjunto de datos se va a obtener si yo saco el promedio de los dos valores centrales. ¿Y cómo saco mi promedio? Ya lo vimos. Sumo mis dos datos, que sería 1 y sería 2, y eso lo voy a dividir entre el número de datos, no entre todos los que están aquí, simplemente entre los valores centrales, es decir, 1 más 2 dividirlo entre 2 porque son dos valores los que están en la medida, en el central, ¿vale? Entonces, si yo hago bien mi promedio, 1 más 2 es igual a 3 y 3 entre 2 es igual a 1,5. Bien, por eso nos dice que la media es de 1,5, ¿vale? Ahora,
¿De qué nos sirve saber la mediana? Al menos el promedio sabemos su importancia porque lo ocupamos en distintas cosas, no solamente en la escuela, lo podemos ocupar en varias cosas. Por ejemplo, el promedio de estudiantes a los que les gusta el fútbol, a los que les gusta el básquetbol, el promedio de estudiantes de preparatoria que que no sé, van a pasar un examen de admisión o no lo van a pasar, o cuál es el promedio, no sé, de casas con 4 puertas en Puebla, de 5 puertas en Jalisco. Esto, bueno, el promedio tal vez es un poquito más fácil que lo podamos ocupar, pero en este caso, la mediana, muchos piensan que tal vez es una medida de tendencia central que no se ocupa mucho, pero en realidad es que sí. Por ejemplo, yo la podría ocupar, supongamos que yo trabajo en una empresa de nuevo textilera, ¿no? Bueno, yo entrevisto a los trabajadores para que me digan cuál es su salario, ¿no? Entonces yo acomodo mi conjunto de datos, supongamos que son 100. Bueno, yo acomodo mi conjunto de datos de los salarios de mis trabajadores de menor a mayor. Entonces, el encontrar la media de ese conjunto de datos me va a indicar que hay tantos números, bueno, tantas personas, al menos en mi ejemplo, tantas personas que ganan menos que el que está en medio, como personas que ganan más. Es decir, hay el mismo número de personas gana menos que la persona del medio, como gente que gana más, ¿vale? Entonces, la mediana sí es una medida de tendencia central que se puede ocupar en la vida cotidiana. Bien, ahora, si muchos piensan que la media es una medida de tendencia central que casi no se ocupa, bueno, ya se imaginarán entonces qué va a pasar con la moda. La moda, como su nombre lo dice, es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Bien, la moda es... bueno, aquí perdónenme, lo repetí. Los datos pueden no tener una moda si todos los valores son distintos y tienen la misma frecuencia. A diferencia de la media y la mediana, la moda no se ve afectada por los valores extremos. Es decir, yo aquí tengo un ejemplo, la moda de los datos 2, 3, 1, 3, 4, 3 es 3, porque el dato que más se repite es el 3. Bien, ahora, aquí no hay ningún problema si los tengo que ordenar de menor a mayor. No hay una regla que me dice que primero los tengo que ordenar. Simplemente yo me fijo cuál es el valor que más se repite, en este caso, cuál es el dato que más se repite en esta secuencia de datos, pues es el 3. Porque si se dan cuenta, solamente tengo un 2, no, tengo 1, ahora sí que tengo 2 2, tengo un 1, tengo un 4, pero tengo 3 3, es decir, 3 es el dato que más se repite. Bien, si hay varios datos que se repiten en el mismo número de veces, entonces hay varias modas. Bien, por ejemplo, la moda de los datos 1, 2, 1, 2, 3, 4 es 1 y 2, ya que hay tantos números de datos 1 como tantos números de datos 2. Cada uno tiene dos valores, por lo tanto, la moda sería 1 y también sería 2. Bien, entonces, estas son las medidas de tendencia central que se ocupan en matemáticas. Media, mediana y moda. Bien, la media, acuérdense, o el promedio, es el conjunto de todos los datos y la suma. Después se hace la división para obtener el promedio. La mediana es ordenar los datos de menor a mayor o viceversa y ¿cómo se llama? Perdón. Y encontrar el valor central, el dato que está en medio de esos dos datos, de ese conjunto de datos. Y la moda simplemente es encontrar el valor que más se repite. Entonces, simplemente, pues, son algunas de las medidas que nosotros podemos ocupar en estadísticas, pero hay muchísimas más. Pero estas son las más sencillas y a lo mejor las que todos conocemos. Ahora, vamos a resolver un poquito de ejercicios. Aquí no voy a ocupar tanto la pizarra porque siento que es muy sencillo. Entonces no voy a ocupar tanto la pizarra. Si veo que tal vez yo mismo veo que yo no me estoy entendiendo o algo, la voy a ocupar. Pero bueno, ejercicios. Supongamos que tienes el siguiente conjunto de datos que contienen las edades de un grupo de personas. Las edades son 25, 30, 35, 40 y 45. ¿Cuál sería la media? ¿Cuál sería la moda? ¿Y cuál sería la mediana? Bien,
Yo creo que sí vamos a tener que utilizar la pizarra. Entonces, ya aquí, lo bueno que ya la tengo preparada. Solamente déjeme anotar las edades. Las edades son 25, 30, 35, 40 y 45. Bien. Entonces, hoy... ¿qué dijeron? Ahí está. Bien. Este es mi conjunto de datos. Bien. En este caso, mis datos tienen el nombre de edades, ¿no? Estas son las edades. Bien. Ahora, me pide que saque la media o el promedio. Debo también sacar mi mediana y debo de sacar también mi moda. Bien, para sacar el promedio, lo que tengo que hacer, acuérdense, es sumar todos mis datos y dividirlo entre el número de datos. Entonces, la media o el promedio, que lo vamos a ejemplificar así, el promedio es igual a 25 más 30 más 35 más 40 más 45. Bien, hasta ahorita lo único que he hecho pues es, no, aquí en el promedio los datos no se tienen que acomodar como en la mediana. Aquí no hay ningún problema. Al igual que la moda, no se tienen que agrupar, bueno, no agrupar porque pues agrupados ya están. Pero me refiero a que en este caso el promedio y la moda no se tienen que acomodar, no se tienen que organizar de menor a mayor. Simplemente tengo que fijarme y ser un poquito deductivo en lo que quiero hacer. Por eso es importante que se nos queden bien claros estos conceptos: media, mediana y moda. Y bueno, ahorita pues lo que tengo que hacer es sumar mis datos, que en este caso 25 más 30, 55, mm, son 75, 175. Bien, si estoy mal me corrijo. Esto es igual a 175. Ahora, mi fórmula me dice que después de sumar todo, tengo que dividirlo, es decir, 175 entre el número de datos. Es decir, yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, yo tendré que solamente dividir 175 entre 5. Bien, ahora, no es lo mismo en este caso simplemente sumar, es decir, no es lo mismo que yo tenga que sumar todos los datos porque, por ejemplo, a veces pasa que confundimos el promedio con la mediana y muchos piensan que se tiene que sumar o que se tiene que dividir entre el valor central, cosa que no lo es. Créanme, he visto mucho cómo a veces hacen ese procedimiento, que se tienen que sumar y que se tienen que dividir, se tienen que dividir entre el dato entre el dato central, cosa que pues no, en realidad eso no es correcto. Bien, hasta ahorita lo único que tengo que hacer es dividirlo entre 5. Que nos da, ay Dios mío, déjenme ver. Ajá, ujú, ujú, ujú. 35, ¿no? Bien, ahí está. Ahora, el promedio entonces de mis datos me quedaría como 35. Bien, ese sería mi promedio. Ahora, ¿cuál es la mediana? Ahora sí, para sacar la mediana o para obtener el valor de la mediana, tengo que ordenar de menor a mayor. En este caso, pues el menor sería 25, que de hecho, si no estoy en lo incorrecto, están también ordenados de menor a mayor. Es decir, en el ejercicio están ya ordenados. Ahora, la mediana es el valor que está en medio. En este caso, bueno, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo un número que es impar. Por lo tanto, como yo sé que los números o el conjunto de datos impares sí va a tener un número en medio, pues simplemente dejo tantos números de la izquierda como tantos números a la derecha. Es decir, yo aquí tengo 1 y tengo 2, yo aquí tengo 1 y tengo 2. Es decir, mi mediana también sería de 35. Bien, ahora,
¿cuál sería la moda? En este problema, o al menos en este ejercicio, no hay moda. ¿Por qué? Una de las características que nos dice en la presentación acerca de la moda, que aquí está, es que si no hay, bueno, aquí nos dice, los datos pueden no tener moda si todos los valores son distintos o tienen la misma frecuencia. Es decir, en este conjunto de datos yo no tengo un número que se repita, por lo tanto no hay moda. Bien, entonces la media, la mediana o el promedio sería de 35, la mediana también sería de 35 y no habría moda. Bien, se quedaría simplemente así el ejercicio. Bien, ahora vamos a hacer el siguiente para que quede un poquito más claro y está aquí. Bien, conjunto de datos par. Ahora considera un conjunto de datos que contiene las calificaciones de un grupo de estudiantes en un examen. Y bueno, de nuevo tenemos ahí un conjunto de datos. Bien, analícenlo, véanlo en lo que yo borro aquí la pizarra. Voy a dejarlo del promedio y todo eso porque es lo que vamos a ocupar. Entonces voy a copiar yo aquí mis datos. Tengo 80, 85, 90, 92, 95 y 98. Bien, ahora sí ya están. Ya están aquí los datos que tengo. Ahora, acuérdense, para sacar perdónenme, el promedio, lo único que tengo que hacer es sumar 80 más 85 más 90, ¿sí es 90? Ah, sí, perdón, más 90 más 92 más 95 más 98. Si se dan cuenta, pues es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Bien, ahora, una vez que yo lo sumo, lo voy a poner aquí en la pizarra, ya no voy a hacer la fórmula, pero si yo sumo el conjunto de datos, me da 513. Bien, y este resultado lo voy a dividir entre el número de datos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También pues da la casualidad que también están ordenados de menor a mayor. Y aquí el resultado pues sería 85 o 83. 85. Sería de 85.5. Bien, este sería mi promedio de mis datos. O en este caso, de las calificaciones de los estudiantes. Ahora, ¿cuál sería la mediana? Aquí, bueno, tengo números pares. Es decir, que yo tengo que encontrar el mismo número o los mismos números tanto a la izquierda como a la derecha. Bien, 98. Ahí está. Bien. Entonces, yo me fijo. Yo acá tengo 1, acá tengo 2, 1, 2 y en este caso me quedan dos datos en el centro. El 90 y 92. Bien, ahí no se ve el 96, ahí está. Bien, ahora, según la mediana, si yo tengo dos valores que están en medio, voy a tener que sacar el promedio de esos dos valores. Es decir, voy a tener que sumarlos, que me da 182, y luego ese conjunto de datos lo voy a tener que dividir entre el valor de datos. Bueno, no entre el valor, sino entre el número de datos, que es 2. Entonces, yo solamente tengo que dividir 182 entre 2, que es 91. Por lo tanto, la medida, o bueno, la mediana o la medida de tendencia central, mejor conocida como mediana, es del 91. Bien, ahora, moda. Aquí da la casualidad que tampoco hay una moda, es decir, 80, 85, 90, 92, 95, 98, no hay un dato que se repita. Por lo tanto, aquí también nos quedaría una carita triste. ¿Vale? Ahora, siguiente ejercicio. Ay, no, este no es. Siguiente ejercicio, para que sea todavía más fácil de explicarlo. Supongamos que tienes un conjunto de datos que representa las alturas en centímetros de un grupo de personas. Bien, las alturas varían de 1,65, 1,70, 1,70, 1,75, 1,80, 1,80
y un 85. Ya solamente con ver los datos que tengo en mi ejercicio, pues automáticamente sé que tengo una moda. Y sí, también lo dice arriba, pero supongamos que eso no lo dice, porque eso creo que no lo tenía que poner. Entonces, yo de nuevo hago mi conjunto de datos que están aquí en mi pizarra, ¿vale? En este caso sería 165, sería 170, 170, 175, que también, por suerte, también están ordenadas de menor a mayor, a mayor, perdón, 180 y 185. Bien, entonces yo ya tengo aquí mi pizarra, voy a ponerla aquí, ay, perdón, se me fue, aquí está. Bien, ahora, empiezo primero por la mediana, por la media o por la muda, no hay ningún problema. Vamos a empezar ahora por la mediana. Los datos ya están ordenados en un conjunto de menor a mayor. Yo voy a volver otra vez a poner aquí mi conjunto de datos para que quede más claro cuál es el que está en medio. Bien, aquí no hay ningún problema, les decía, 180, 180 y 185. Bien, yo me fijo si en este caso tengo un número impar o un número par. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo un número impar, por lo tanto sí va a haber un dato que esté en medio. Yo empiezo 1, 2, 1, 2, 1, 1 y bueno, en este caso mi mediana es de 175. Ya tengo mi primer resultado correcto. Ahora, ¿cómo saco el promedio? Acuérdense, sumo en este caso los 165 más 170 más de nuevo 170. Aquí no se dejen llevar porque tal vez uno de los datos está repetido, ¿vale? Porque pues a lo mejor muchas personas, aunque no lo crean tan bien, como son datos que están repetidos, no los hacen o no los suman. En este caso sí se tiene que sumar. Entonces, aunque sea 170, tengo que sumarle también 170 y luego esos 175 y luego esos 180 y también el 180 que está repetido y el 185. Bien, el resultado... Ay, Dios mío. 1225. Y si estoy mal, no me interesa. No es cierto. No es cierto. Bien, la suma de mis datos es de 1225. Bien, este es un resultado incompleto. ¿Por qué? Porque todavía tengo que dividirlo entre el número de datos que tengo. Que en este caso, ya no me acuerdo cuántos eran cuando sacamos la media. Ah, eran 7, pero vamos a contarlos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sí, efectivamente. Entonces, esos 1225 yo los divido entre 7 y el resultado es 175. Y de nuevo, no me interesa si estoy mal. Es cierto. Bien, entonces, el promedio del conjunto de datos de edades, no, no era edad aquí, ¿por qué tengo aquí edad? Ah, es que no lo borré, no lo he borrado. Bien, aquí es de alturas. El promedio que tienen estos estudiantes de altura o estas personas de altura es de 175. Es decir, que si yo pongo a una persona que mide 1,65, 1,70, otro 1,70, otro 1,75 y así, bueno, el promedio de sus alturas va a ser de 1,75, ¿vale? O 175. Y da la casualidad que también la mediana es de 175. Ahora, en este ejercicio, a diferencia de los anteriores, sí tengo una moda. Simplemente veo cuál es el dato que más se repite. Si se fijan, son dos. El 170 y el 180 se repiten dos veces. Por lo tanto, mi moda sería 170, pero también sería 180. Qué feo, 8, Dios mío. Perdónenme. 180. Bueno, no lo mejoré, pero bueno. Entonces, esos serían los ejercicios que tenemos por el día de hoy. Si se dan cuenta, las medidas de tendencia central no son muy complicadas, simplemente es de repasarlas y saber cuál es cuál. A mí me pasaba, por ejemplo, que confundía mucho la mediana con la media, porque como suenan un poco parecidas, a mí se me dificultaba a veces diferenciarlas. Después de la práctica, bueno, ya sé cuál es el procedimiento de cada una. Son muy sencillas y son muy fáciles de manejar. Entonces, bueno,
pues eso ha sido toda la sesión por el día de hoy. Yo sé que es un tema corto porque pues en sí es un tema bastante corto y muy muy sencillo. Pero la siguiente sesión pues vamos a trabajar ya un poquito de temas más complicados para que pongamos en práctica todo lo que hemos trabajado. Bien, entonces pues de nuevo para mí, ¡uy! Mi tablet se me cayó, no. Bueno, para mí de nuevo ha sido un placer haber hablado conmigo y con ustedes. Y pues, muchísimas gracias por la atención. Espero que hayan tomado nota, espero que estén repasando las sesiones. Y pues los veo la próxima semana. ¿Vale? Hasta luego.